Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 13 de abril de 2026. Tema: Reverencia y respeto de David por la autoridad escogida por Dios. Lección: Segunda de Samuel 1:11 al 16. Introducción. El respeto y la reverencia hacia la autoridad establecida por Dios es un principio fundamental que atraviesa toda la Biblia y se manifiesta claramente en la vida de David. Antes de convertirse en rey, David era un joven pastor, un hombre según el corazón de Dios, pero con un profundo sentido de respeto por la autoridad legítima que Dios había colocado en Israel. Aunque fue ungido por Samuel para ser rey, David no usurpó el trono ni actuó impulsivamente contra Saúl, quien en ese momento era el ungido del Señor. Su actitud nos enseña que la obediencia a Dios y el respeto por la autoridad divina no siempre significa actuar con impaciencia o rebelión, sino reconocer los tiempos y planes de Dios. David entendía que el liderazgo humano, cuando ha sido establecido por Dios, merece respeto y reverencia, incluso cuando las decisiones del gobernante parecen injustas o cuando su camino se ve obstaculizado por persecuciones. Su historia revela un equilibrio admirable entre fe, paciencia y valentía. En lugar de buscar venganza o adelantarse al plan de Dios, David confió en que Dios actuaría en su momento perfecto. Esta postura refleja una profunda madurez espiritual y un corazón sometido a la voluntad divina. La reverencia de David no era solo un respeto externo, provenía de un reconocimiento interno de que Dios es soberano y que Él establece líderes para cumplir sus propósitos. Aunque Saúl buscó hacerle daño, David se negó a tocar al ungido de Dios, afirmando en repetidas ocasiones que no levantaría su mano contra aquel que Dios había elegido. Este principio nos enseña que la obediencia a Dios se refleja en cómo nos relacionamos con la autoridad que Él ha colocado, aun cuando el liderazgo humano pueda fallar o parecer injusto. Además, el ejemplo de David nos recuerda que la paciencia y la confianza en los tiempos de Dios son esenciales para vivir en reverencia. Actuar impulsivamente puede llevar a consecuencias devastadoras, mientras que esperar en Dios permite que su justicia se cumpla y que su propósito se realice plenamente. David demostró que el respeto por la autoridad escogida por Dios no anula la fe ni el coraje, por el contrario, fortalece el carácter, la integridad y la confianza en la dirección divina. David reconoce que Dios establece la autoridad. David comprendía que todo líder legítimo es puesto por Dios, y por eso guardaba respeto hacia ellos, incluso cuando enfrentaba persecución. Romanos 13:1 Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2. No actuar con impaciencia ante la urgencia divina. Aunque David fue ungido como futuro rey, esperó el tiempo de Dios para tomar el trono, confiando en su plan perfecto. Salmos 27:14 Espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. 3. La reverencia por la autoridad protege de la injusticia personal. David se negó a dañar a Saúl, reconociendo que su autoridad provenía de Dios y que tomar venganza sería desobedecer. Primera de Samuel 24:6 Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de tocar al ungido de Jehová, pues ¿quién extenderá su mano contra Jehová y quedará sin castigo? 4. La obediencia a Dios incluye respeto a los líderes humanos. Respetar la autoridad elegida por Dios es una forma de honrar al mismo Creador y demostrar integridad espiritual. 1 Pedro 2:13 y 14 Someteos por causa del Señor a toda ordenación humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 5. La paciencia a la espera fortalece el carácter. David aprendió a confiar en el tiempo de Dios, desarrollando humildad, prudencia y sabiduría antes de asumir el liderazgo. Eclesiastés 3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 6. Reconocer la autoridad divina evita decisiones impulsivas. El respeto hacia quienes Dios ha puesto nos protege de errores y consecuencias que surgirían de actuar sin discernimiento. Proverbios 21:1 El corazón del rey es como un río de aguas en la mano de Jehová, Él lo inclina a todo lo que quiere. 7. La sumisión a Dios y a su autoridad trae bendición.
David experimentó protección y guía divina al honrar al ungido del Señor, siendo preservado durante años de persecución. Salmos 18:35 Me diste también tu escudo de salvación, tu diestra me sustentó, y tu gentileza me ha engrandecido. 8. El respeto a la autoridad inspira testimonio y ejemplo. La actitud de David enseñó al pueblo que la obediencia y reverencia hacia Dios y sus líderes son caminos de integridad y fe. Hebreos 13:7 Recordad a vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. 9. La paciencia y reverencia preparan para la verdadera recompensa. David finalmente fue coronado rey en el tiempo que Dios determinó, mostrando que la obediencia y respeto a la autoridad divina siempre producen bendición. Salmos 75:6 y 7 No de parte del oriente, ni de parte del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez, a éste humilla, y a aquel enaltece. Conclusión. El respeto y la reverencia de David hacia la autoridad escogida por Dios nos deja una enseñanza profunda sobre obediencia, paciencia y sumisión a la voluntad divina. Aunque ungido para ser rey, David nunca usurpó el trono ni actuó con impaciencia, reconociendo que Saúl era el ungido del Señor y que su tiempo para reinar llegaría en la perfecta disposición de Dios. Esta actitud refleja un equilibrio espiritual entre fe y obediencia, mostrando que la verdadera grandeza no se alcanza mediante la violencia, la injusticia o la ambición desmedida, sino por el sometimiento al plan soberano de Dios. Respetar la autoridad establecida por Dios protege al creyente de decisiones impulsivas y de consecuencias negativas, mientras desarrolla integridad, humildad y sabiduría. La paciencia y la espera no son pasivas, son expresiones de confianza en el Señor, demostrando que entendemos que los tiempos y propósitos divinos son perfectos. Además, honrar a la autoridad elegida por Dios genera bendición, protección y guía en la vida del creyente, tal como lo experimentó David, quien fue preservado durante años de persecución y finalmente coronado rey en el tiempo señalado por Dios. El ejemplo de David también es relevante para nosotros hoy, pues enseña que el respeto a líderes, pastores, autoridades civiles y demás representantes divinamente establecidos es una forma de honrar a Dios mismo. Actuar con reverencia hacia la autoridad no significa renunciar a la justicia ni tolerar la maldad, sino reconocer que Dios tiene el control y que Él juzga a todos con justicia perfecta. Esta comprensión transforma nuestras relaciones, nuestra conducta y nuestra perspectiva sobre la vida y el liderazgo. Finalmente, la reverencia y respeto de David nos desafían a cultivar una vida de obediencia, paciencia y sumisión a la voluntad de Dios, asegurándonos que, al hacerlo, estaremos alineados con su propósito eterno. Al imitar su ejemplo, aprendemos que la verdadera grandeza, la bendición y la protección divina llegan a quienes confían en Dios, esperan su tiempo y respetan la autoridad que Él ha establecido, viviendo con integridad, fe y esperanza en la plenitud de sus promesas. Primer título. Profundo dolor por la muerte del ungido de Jehová. Versículos 11 y 12. Léase, Deuteronomio 34, 7 y 8, Los Hechos 8, 2. Introducción. La muerte de un líder ungido por Dios, aunque sea un ser humano imperfecto, siempre produce un profundo dolor en el corazón de aquellos que conocen su valor y reconocen su posición ante el Señor. En la Biblia, vemos que este dolor no solo es natural por la pérdida de un amigo o guía, sino también espiritual, porque refleja la interrupción temporal del plan de Dios en la tierra. Los ungidos de Jehová, como Saúl en el tiempo de David, representan más que un rey o un líder, son instrumentos escogidos por Dios para cumplir su propósito, proteger a su pueblo y mantener el orden divino. Por ello, cuando la muerte toca a uno de estos líderes, el impacto es doble. Se siente tanto en lo humano como en lo espiritual. David, por ejemplo, experimentó un dolor profundo cuando Saúl, el ungido de Jehová, murió en batalla. Aunque Saúl lo había perseguido con celo y en ocasiones con odio, David nunca dejó de reconocer que Saúl era el elegido de Dios para reinar sobre Israel. Este dolor refleja la comprensión de que Dios obra a través de sus ungidos y que cualquier pérdida de este tipo deja un vacío no solo personal sino también nacional y espiritual.
La muerte de un ungido interrumpe temporalmente la manifestación visible del gobierno divino en la tierra y nos recuerda la fragilidad de la vida humana frente a la eternidad de los planes de Dios. El lamento de David ante la muerte de Saúl y Jonatán es un ejemplo claro de cómo la reverencia y el reconocimiento del propósito divino se mezclan con la tristeza humana. David lloró con sinceridad, expresó su duelo y escribió lamentaciones que se convirtieron en testimonios de respeto, amor y devoción. Este dolor no fue un sentimiento egoísta ni motivado por la ambición, sino un reflejo del corazón que comprende que el ungido de Dios tiene un valor sagrado y un papel trascendental en la historia de su pueblo. Además, el dolor por la muerte del ungido también enseña humildad y dependencia de Dios. Aunque un líder sea fuerte, sabio o valiente, siempre es un instrumento de Jehová, y su partida nos recuerda que la verdadera autoridad y protección vienen del Señor, no del hombre. Este reconocimiento espiritual nos lleva a confiar plenamente en los designios de Dios, incluso cuando nos enfrentamos a la pérdida, y nos anima a seguir sus caminos con fidelidad, recordando que Él continúa obrando aun cuando los líderes que Él ha levantado ya no están presentes. 1. Reconocer la autoridad divina en el ungido. El dolor surge del reconocimiento de que el líder perdido fue escogido por Dios y representa su autoridad en la tierra. 1 Samuel 24:10. Pero David dijo a sus hombres: Jehová me guarde de tocar al ungido de Jehová, porque ¿quién extenderá su mano contra Jehová y quedará sin castigo? 2. El dolor humano ante la pérdida de un líder. Aunque imperfecto, el ungido es amado y respetado. Su muerte provoca tristeza genuina en quienes valoran su liderazgo. 2 Samuel 1:11 y 12. Entonces David alzó su voz y lloró sobre Saúl y sobre Jonatán su hijo, y habló David a los tocadores de lira para que hicieran tocar con ellos, y dijo: Entonad un lamento por Saúl y por Jonatán su hijo. David hizo lamentación sobre ellos. 3. Reconocimiento del valor del ungido ante Dios. David lamenta no solo la muerte, sino que reconoce la grandeza del ungido según el propósito divino. 2 Samuel 1:23. Saúl y Jonatán, amados y bellos en su vida, y en su muerte no fueron divididos, más valientes y queridos que las águilas y que los leones. 4. Expresar el duelo de manera santa. El lamento de David es una forma de honrar a Dios y a su ungido sin caer en venganza o rencor. Salmos 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. 5. La muerte del ungido enseña dependencia de Dios. La partida de un líder recuerda que la verdadera guía y protección provienen de Jehová, no del hombre. Salmos 146, 3 y 4. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Sale su espíritu, y vuelve a la tierra, en aquel día perecen sus pensamientos. 6. El dolor fortalece la fe y la paciencia. El duelo invita a confiar en los tiempos de Dios y a esperar su justicia y propósito perfectos. Lamentaciones 3:31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece de voluntad a los hijos de los hombres. 7. La pérdida inspira memoria y enseñanza. Recordar al ungido permite aprender de su ejemplo y mantener viva la visión y los principios que Dios estableció a través de él. Josué 4, 6 y 7. Para que éste sea por señal entre vosotros, para que cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les digáis que las aguas del Jordán fueron cortadas delante del arca del pacto de Jehová. 8. El lamento refleja integridad y justicia. David llora por Saúl sin desear venganza, mostrando que la reverencia hacia el ungido incluye respeto a la justicia de Dios. 2 Samuel 1:17. David tomó la palabra y dijo a todos los hombres de Judá, diciendo: Reuníos, y entonemos lamentación por Saúl, a Jehová. 9. La muerte del ungido recuerda la soberanía de Dios. Aunque la pérdida es dolorosa, Dios sigue en control y su propósito eterno se cumplirá. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Conclusión.
El profundo dolor por la muerte del ungido de Jehová nos enseña que la vida y el liderazgo son dones sagrados otorgados por Dios, y su pérdida siempre tiene un significado espiritual profundo. La experiencia de David ante la muerte de Saúl y Jonatán revela que este dolor combina lo humano y lo divino, lo humano por la separación de un líder, amigo o guía, y lo divino por la interrupción temporal de un instrumento elegido por Dios para cumplir su voluntad. Este dolor no debe llevarnos a venganza, frustración o desesperanza, sino a una reverencia más profunda por la autoridad de Dios y a la confianza en su soberanía. El duelo muestra que la vida de los ungidos refleja no solo su carácter, sino también el propósito de Dios, y que al honrar a estos líderes incluso en su muerte, honramos al propio Señor. Lamentar de manera santa, como hizo David, implica reconocer la grandeza del ungido, expresar el dolor genuino y mantener la integridad, evitando actitudes que contradigan la voluntad de Dios. Además, la pérdida de un ungido enseña dependencia total de Dios, porque aún sin su presencia, Él sigue gobernando, protegiendo a su pueblo y cumpliendo sus planes perfectos. El dolor por la muerte de un ungido fortalece la fe y la paciencia del creyente, recordándole que los caminos de Dios son perfectos y que todo líder, aun siendo poderoso o sabio, es solo un instrumento en sus manos. Asimismo, nos impulsa a aprender de los ejemplos de quienes han servido fielmente, transmitiendo sus enseñanzas a nuevas generaciones para que el propósito de Dios continúe. Por último, este dolor nos prepara para una comprensión más profunda de la eternidad, la fidelidad de Dios y la promesa de que todo lo que Él inicia se perfeccionará en su tiempo. En resumen, el lamento por la muerte del ungido de Jehová es un recordatorio de la santidad de la autoridad divina, la fragilidad humana, la importancia de la obediencia y la certeza de que Dios cumple su propósito eterno, incluso frente a la pérdida y el dolor temporal. Nos enseña a vivir con reverencia, paciencia y fe, confiando siempre en la soberanía de nuestro Señor. Segundo título. Falta de temor. Levantar la mano contra el siervo de Dios. Versículos 13 y 14. Léase, 2 a Timoteo 4, 14 y 15. Primera de Samuel 26, 8 y 9. Introducción. La Biblia enseña que los siervos de Dios son personas consagradas para cumplir un propósito divino, ya sea guiar a su pueblo, proclamar la palabra de Dios o ejecutar su voluntad en la tierra. Levantar la mano contra un siervo de Dios no es solo un ataque humano hacia un individuo, sino una actitud de rebeldía contra la autoridad y la soberanía de Jehová. La Escritura advierte que Dios defiende a quienes Él ha escogido y que aquellos que faltan al respeto o actúan con violencia contra sus ungidos cosecharán consecuencias graves. Este principio subraya la importancia del temor de Dios, que no es miedo servil, sino reconocimiento profundo de su autoridad y santidad. En la historia bíblica, encontramos múltiples ejemplos de personas que intentaron hacer daño a los siervos de Dios y que, por falta de temor y respeto hacia la autoridad divina, enfrentaron juicio, fracaso o destrucción. Desde Saúl persiguiendo a David hasta enemigos que amenazaban a los profetas, la lección es clara: levantar la mano contra alguien escogido por Dios equivale a desafiar al propio Señor. David mismo expresó este principio al rehusarse a tocar a Saúl, el ungido de Jehová, aun cuando tenía la oportunidad de tomar venganza. Él comprendía que la obediencia y el respeto a la autoridad divina prevalecen sobre cualquier emoción o circunstancia personal. La falta de temor hacia Dios puede manifestarse de muchas formas: orgullo, codicia, odio o ambición desmedida. Cuando estas actitudes llevan a intentar dañar a un siervo de Dios, la consecuencia no es solo un conflicto humano, sino un acto de rebelión espiritual. Levantar la mano contra un siervo de Dios es subestimar la protección y autoridad que Dios ha colocado sobre él, ignorando que toda autoridad en la tierra proviene de Él. Por eso, este tema es de gran relevancia para los creyentes. Nos llama a reconocer la santidad de la obra de Dios y a actuar con respeto, humildad y reverencia hacia quienes Él ha elegido. Además, este principio nos recuerda que Dios no necesita defensores humanos para proteger a sus siervos, porque Él es el juez soberano que defiende a los suyos. Cualquier intento de humillar, dañar o menospreciar a un siervo de Dios terminará en fracaso si no está en consonancia con la voluntad del Señor. La Escritura enfatiza que el respeto hacia los siervos de Dios refleja nuestra obediencia,
discernimiento y temor del Señor, mientras que la agresión hacia ellos revela orgullo, incredulidad y rebelión. En un contexto práctico, este tema también enseña a la Iglesia a valorar a sus líderes, pastores, maestros y profetas. El respeto y la sumisión a la autoridad divina establecida no son opcionales, son un reflejo del temor a Dios y de la comprensión de que Él guía a su pueblo a través de quienes Él ha escogido. Ignorar este principio conduce a la división, conflictos y juicios innecesarios. La falta de temor, por tanto, no solo afecta al agresor, sino que también provoca daños espirituales en la comunidad y obstaculiza el cumplimiento del plan divino. 1. Reconocer que los siervos de Dios son instrumentos de su autoridad. Atacar a un siervo de Dios equivale a desafiar la soberanía del Señor. Su autoridad proviene de Dios y debe ser respetada. 1 Samuel 26:9. Entonces David respondió y dijo a Abisai: No mates, porque extenderá mi mano contra el ungido de Jehová, y quedará impune. 2. La falta de temor a Dios conduce a la rebelión. Cuando no se reconoce la autoridad divina en los siervos, surge la impaciencia y la rebelión que trae consecuencias graves. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. 3. Dios protege a sus siervos fieles. Los que intentan dañar al siervo de Dios se enfrentarán a la justicia divina. La protección de Jehová es segura y eficaz. Salmo 105:15. No toquéis a mis ungidos, y no hagáis mal a mis profetas. 4. La reverencia hacia el ungido refleja obediencia a Dios. Respetar al siervo escogido por Dios es una manifestación de sumisión y temor reverente hacia el Señor. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os sería provechoso. 5. Levantar la mano contra un siervo de Dios trae juicio. Intentar hacer daño a quienes Dios ha elegido no queda impune. La Biblia muestra que Dios defiende a los suyos. 2 de Samuel 1:14. Entonces David tomó su ropa, la rasgó, y así todos los hombres que estaban con él. 6. La paciencia y la fe evitan el conflicto con la autoridad divina. David esperaba el momento de Dios y nunca tomó venganza. Su ejemplo nos enseña a confiar y esperar en la justicia del Señor. Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te irrites contra el que prospera en su camino, contra el hombre que hace maldades. 7. El respeto hacia el siervo fortalece la unidad del pueblo de Dios. Honrar a los ungidos mantiene la armonía y la protección de la obra divina en la tierra. 1 Samuel 24:11. Por tanto, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y quedará sin castigo? No yo. 8. La actitud de respeto enseña integridad y humildad. David mostró que aun con derecho a actuar, la reverencia hacia el ungido refleja obediencia y corazón sometido a Dios. Proverbios 3:34. Ciertamente él escarnece a los escarnecedores, mas da gracia a los humildes. 9. La defensa del siervo depende de Dios, no del hombre. La seguridad de los siervos de Dios no se basa en la fuerza humana, sino en la protección y justicia del Señor. 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de todo mal, y me llevará salvo a su reino celestial, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Conclusión. El tema de levantar la mano contra el siervo de Dios nos enseña que la falta de temor hacia Jehová conduce a la rebeldía, al conflicto y a consecuencias espirituales graves. Los siervos de Dios son instrumentos escogidos por Él para cumplir propósitos divinos, proteger a su pueblo y proclamar su palabra. Por ello, cualquier ataque contra ellos es, en esencia, un desafío contra Dios mismo. La Biblia muestra claramente que la protección y defensa de estos ungidos no dependen de la fuerza humana, sino de la soberanía y justicia del Señor. David nos sirve como ejemplo de cómo reaccionar correctamente. Aunque tenía oportunidades de dañar a Saúl, el ungido de Jehová nunca levantó su mano, esperando la justicia y el tiempo de Dios. Su actitud refleja obediencia, paciencia, humildad y reverencia hacia la autoridad divina, demostrando que el temor de Dios es la base de toda conducta íntegra frente a líderes espirituales.
El respeto hacia los siervos de Dios no solo protege la obra divina, sino que fortalece la unidad de la comunidad de creyentes y evita conflictos que podrían surgir de la rebeldía o la impaciencia humana. Honrar y defender al ungido es una expresión de fidelidad a Dios, un acto de obediencia y una manifestación del temor reverente que todo creyente debe cultivar. Finalmente, comprender que los siervos de Dios están bajo su protección nos permite vivir con confianza, sin recurrir a la violencia ni a la injusticia. Nos llama a actuar con prudencia, discernimiento y respeto, recordando que Dios es quien juzga y protege, y que cualquier intento de dañar a sus siervos será confrontado con su autoridad. Este principio fortalece la fe, refuerza la obediencia y nos enseña que la verdadera seguridad y victoria están en reconocer la autoridad divina y vivir conforme a la voluntad de Jehová. Tercer título. Justicia divina alcanza al que actúa con irreverencia. Versículos 15 y 16. Léase, Deuteronomio 17:12, Números 15:30. Introducción. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de justicia perfecta, y que toda acción realizada en irreverencia o rebeldía contra Él, sus mandamientos o sus siervos será confrontada con su juicio. La irreverencia no es solo una falta de respeto humana, es un desafío directo a la santidad y autoridad de Dios. Cuando alguien actúa sin temor, menosprecia su obra o se levanta contra sus designios, automáticamente se coloca bajo la mirada del Juez Supremo, y ninguna acción queda sin consecuencia. La justicia de Dios no depende del poder, riqueza o posición del hombre, siempre se manifiesta a favor de la rectitud y en contra de la impiedad. En toda la Escritura encontramos ejemplos claros de cómo la irreverencia trae consecuencias inevitables. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante de Dios, desobedeciendo su orden, y fueron consumidos por su juicio. Levítico 10:1 y 2. Este episodio muestra que Dios defiende su santidad y su autoridad de manera inmediata y absoluta. La irreverencia no puede ser ignorada ni pasada por alto, porque el Señor es santo y su justicia es perfecta. Cada acto de desobediencia consciente, desafío a su autoridad o ataque hacia su obra tiene un costo espiritual. Además, la justicia divina no solo protege a Dios y a su obra, sino que también sirve como guía para el pueblo. Las consecuencias de la irreverencia advierten a todos sobre la necesidad de temor, respeto y obediencia. La justicia de Dios se manifiesta tanto de manera inmediata como en el tiempo, dependiendo de sus propósitos y del contexto, pero nunca falla. Esto nos recuerda que nuestra conducta debe estar alineada con la santidad y los principios de Dios, pues Él observa los corazones y las acciones de cada persona. La irreverencia puede manifestarse de muchas maneras: burlarse de los mandamientos, actuar con desobediencia, levantar la mano contra los ungidos de Dios, deshonrar su nombre o menospreciar su obra. Todas estas actitudes muestran un corazón apartado del temor de Dios, y la Escritura deja en claro que su justicia actuará contra ellas. Sin embargo, la justicia divina también tiene un propósito redentor: busca corregir, enseñar y restablecer la reverencia y el respeto hacia Él. No se trata de un juicio arbitrario, sino de la manifestación de su santidad y su amor por el orden y la obediencia en su creación. Por ello, este tema es relevante tanto para líderes como para la comunidad de creyentes. Nos recuerda que nuestras decisiones, palabras y acciones no son insignificantes, y que el actuar con irreverencia no queda oculto ante los ojos de Dios. Reconocer que su justicia alcanza a todo acto contrario a su voluntad nos invita a vivir con humildad, temor reverente, respeto por sus siervos y obediencia constante. La justicia de Dios asegura que la maldad, la desobediencia y la irreverencia no triunfarán, y que su plan perfecto se cumplirá, preservando la santidad de su obra y guiando a su pueblo por caminos rectos. Dios es justo y observa toda acción humana. Toda acción realizada sin reverencia hacia Él o sus siervos está bajo su mirada, y ninguna queda sin consecuencia. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. 2. La irreverencia contra Dios provoca juicio. Desobedecer, desafiar o menospreciar la autoridad divina resulta en castigo según su justicia perfecta. Levítico 10:1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
tomaron cada uno su incensario, y pusieron fuego extraño delante de Jehová, contrario a lo que les había mandado. Y salió fuego de delante de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová. 3. La justicia de Dios protege a su pueblo y obra. El juicio sobre los irreverentes asegura que su plan no sea destruido ni manchado por la rebeldía humana. Éxodo 15:26. Dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. 4. Levantar la mano contra un siervo trae consecuencias inmediatas. Intentar dañar a los ungidos de Dios es un acto de irreverencia que la justicia divina no ignora. Primera de Samuel 26:10. Y dijo David a Abisai: No mates, porque extenderé mi mano contra el ungido de Jehová, y quedará impune. 5. Dios castiga la soberbia y la desobediencia. La arrogancia que lleva a faltar al respeto a la autoridad divina termina enfrentando la justicia del Señor. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. 6. La irreverencia daña al agresor y no al siervo de Dios. Aquellos que actúan sin temor a Dios quedan expuestos a la disciplina y corrección divina. Salmos 37:38. Pero los pecadores serán destruidos juntamente, los enemigos de Jehová perecerán. 7. La justicia de Dios es imparcial y eterna. El juicio no depende de estatus, poder o posición, sino del corazón y las acciones de cada persona. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna injusticia, justo y recto es Él. 8. La irreverencia afecta la relación con Dios. Faltar al respeto y actuar contra su voluntad genera separación espiritual y dificultad para recibir bendición. Isaías 29:13 dice Jehová: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. 9. El temor de Dios protege y guía al creyente. Vivir con reverencia asegura que nuestras acciones estén alineadas con su voluntad y evita recibir su justicia negativa. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Conclusión. El principio de que la justicia divina alcanza al que actúa con irreverencia es una enseñanza fundamental de la palabra de Dios que resalta la santidad de su autoridad y la seriedad de la obediencia. Cada acción realizada con falta de respeto hacia Dios, su palabra o sus siervos no queda sin consecuencia. La Biblia evidencia que la irreverencia trae juicio inmediato o diferido, dependiendo de los propósitos divinos, pero nunca pasa inadvertida. Desde los ejemplos de Nadab y Abiú hasta la protección de los ungidos como David, aprendemos que Dios defiende a los suyos y que cualquier intento de desafiar su obra fracasa inevitablemente. El tema nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes. La soberbia, la desobediencia, el orgullo o la violencia contra la autoridad divina son formas de irreverencia que pueden acarrear consecuencias espirituales y temporales. Por el contrario, vivir con temor de Dios, respeto por sus ungidos y obediencia a su palabra genera protección, dirección y bendición. La justicia divina no es caprichosa, sino imparcial y perfecta, siempre ejecutada con santidad y sabiduría, protegiendo al pueblo de Dios y asegurando la continuidad de su obra en la tierra. Vivir con reverencia y temor de Dios fortalece nuestra fe, nos alinea con su voluntad y nos protege de los peligros espirituales que acompañan la desobediencia. La justicia divina actúa para corregir, enseñar y preservar la santidad, recordándonos que Dios es soberano y que toda autoridad, toda vida y toda obra pertenecen a Él. Así, la irreverencia deja de ser una opción, se convierte en un riesgo que ningún creyente debe asumir, mientras que la reverencia y la obediencia se convierten en garantía de vida, bendición y comunión constante con nuestro Señor.